sabéis que estamos con el libro del Génesis y vamos a retomar la charla en el punto donde la dejamos la semana pasada. Allí teníamos al hombre a quien Dios había colocado en el huerto del Edén. Un santuario lleno de cosas hermosas y buenas creadas por Dios para el hombre. Y con dos árboles especiales allá en el medio. Dos árboles que habrían de marcar y definir la relación del hombre con Dios, que son el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y aquí llegamos a la parte final de este pasaje, que es desde el versículo 4 hasta el 17, y nos quedó pendientes estos tres últimos versículos, donde encontramos la orden que Dios le da al hombre. Versículo 15 al 17, leemos allí en la palabra de Dios. Dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios coloca al hombre que había formado en el campo. El hombre no fue creado en el jardín del Edén mismamente. Él fue hecho del polvo de la tierra, allá afuera, en el campo. Y solo después de eso fue colocado dentro del jardín del Edén, que ese sería su santuario, el lugar de encuentro con Dios. Es por eso que el hombre no puede exigir ciudadanía diciendo: yo nací en el Edén, soy ciudadano celestial, tengo derecho a estar aquí, no puedes expulsarme del Edén. No, el hombre no tenía esa potestad ni ese derecho. Él fue llevado dentro del Edén y es por eso que también será expulsado de allí, tan pronto desobedezca a Dios. Pero él no fue formado allí en el jardín mismo, fue formado en el campo, fuera del jardín del Edén, y es para allí donde va a regresar después de ganarse el pan con el sudor de su frente, trabajando, ¿verdad? Allí será expulsado. Dios trae al hombre al jardín y le da la razón de su existencia. Yo me imagino esta escena, hermanos, yo no sé si tú te has parado alguna vez a meditar en esta escena, pero me imagino a Adán despertando, abriendo los ojos, un hombre sin pasado, y viéndose allí en medio de aquel jardín, de aquella maravilla, de aquel paraíso, ¿no? Y preguntando: ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? No tenía padres físicos que ver, ni hermanos, solo, solitario, allí, rodeado de aquella vergel, de aquella hermosura, de aquella maravilla, ¿no? Y ahí Adán empieza a hacerse sus primeras preguntas como ser humano, que es: ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y Dios le contesta, hermanos. Dios le contesta: tú estás aquí, Adán, en este jardín maravilloso. Y entonces Adán abre los ojos y ve que ciertamente es un lugar hermoso, preciosísimo. Y Dios le dice: tú estás aquí para cuidar todo esto, Adán. Yo te he puesto en este lugar para que tú cuides y guardes todo esto. Este es el propósito de tu vida. Tú vas a trabajar, Adán, cuidando este jardín. Y Dios crea al hombre y le da la razón de su existencia. Dios lo coloca allí y le pone un azadón en las manos. Tienes que labrar, cultivar la tierra y cuidarla. Vete a trabajar, Adán. Vas a cultivar la tierra y vas a guardar todo esto. Tal vez haya animales fieros, feroces, salvajes que quieran entrar y romperlo todo, comerlo todo, pero tú vas a controlar todo esto, tú vas a ser el guardián de todo esto aquí, Adán. Tal vez Dios ya estaba implicando con esta orden a Adán de una amenaza, tal vez sutil, la presencia invisible, todavía no manifiesta, del mal. Pero al hablar del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios ya está presuponiendo que el mal ya existía. Lo que quiera que sea. Y Dios crea al hombre y le da un sentido a su vida. Vas a trabajar, Adán. Vas a trabajar. Esa es la razón de tu existencia. Vas a trabajar aquí, en este lugar que yo he preparado para ti. Y este será el lugar donde yo venga a encontrarme contigo cada tarde, Adán. Qué hermoso es esto.
A veces pensamos que el trabajo es producto de la maldición, de la caída, el pecado del hombre. Pero lo que aprendemos de esta escena, hermanos, es que el trabajo ya fue instituido por Dios como parte de la existencia humana, haciendo parte de lo que es el hombre. El hombre fue creado y enseguida Dios le dio una misión, un trabajo que hacer para él. El trabajo no es resultado, por tanto, de la caída, no es algo mezquino, no es nada ruin, sino que fue instituido por Dios en la creación. Y es en el trabajo y por medio del trabajo que el hombre encuentra realización y propósito para su vida y su significado también. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de que el jardín era una especie de proyecto, de laboratorio, en donde el hombre había de crecer y de madurar y aprender a dominar la tierra y a usarla para sí. Cuando él fue creado desnudo, él no tenía herramientas. Él tenía un conocimiento de que había bien y mal, por cuanto él tenía la imagen de Dios en él, pero necesitaba crecer, necesitaba desarrollarse, madurar. Él fue creado santo, ciertamente, pero eso no significa que fuese creado maduro, completamente desarrollado. Había todo un proceso por delante en donde el hombre iba, a través del trabajo y su relación con Dios, el hombre iba a aprender lo que es correcto y lo que está mal. A cuidar la tierra, crear una cultura, dominar sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. El jardín era, por tanto, ese proyecto en donde todo iba a comenzar. Entonces Dios le da una orden al hombre. Dios crea al hombre, lo instala en el jardín, le da una misión, que es trabajar, cuidar aquello, y le da también una orden. Y esa orden la encontramos en los versículos 16 y 17. Dice allí: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que del comas ciertamente morirás. Adán podía comer libremente de todos los árboles del jardín. No sabemos cuánta cantidad de árboles y especies variadas había. Eran muchos, muchos y hermosos los árboles de aquel huerto. Sabrosos, variados, deliciosos. Y Dios bondadosamente le entrega todo eso al hombre diciendo: mira, todo esto es para ti, Adán. Ahí lo tienes. Lo hice para ti. Cada árbol, todas esas frutas maravillosas que puedes ver y comer, sabrosas, puedes comer de todo, Adán, de todo. Todo es para ti. Ahora, solo hay una cosa, Adán, una única cosa. No podrás comer de aquel árbol que está en medio del jardín, aquel que está justo al lado del árbol de la vida. No podrás comer de ese árbol, que es el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y ese fue el único árbol, hermanos, el único árbol del que Dios prohibió al hombre comer. Y no se nos dice la razón de por qué no podían comer de ese árbol, de por qué el hombre no podía comer. No dice nada de tocar, eso lo veremos más adelante. El hombre debería simplemente obedecer a Dios por el simple hecho de que Dios así lo había ordenado. Dios lo ordena, por eso no debes comer de él. El conocimiento que el hombre tenía del bien y del mal era completamente derivado de lo que Dios le había enseñado. Y presta atención a esto, hermano y hermana, porque este es el punto más importante en esta tarde de este pasaje. El conocimiento del bien y del mal que el hombre tenía y que Dios habría de desarrollar en él estaba basado en Dios. Basado en Dios. El bien es aquello que Dios dice que es el bien. Es aquello que Dios manda hacer. Mas aquello que Dios dice que es malo es aquello que Él prohíbe hacer. Lo correcto es Dios quien va a decir lo que es correcto. Y lo incorrecto es aquello que Dios va a decir que es incorrecto. O sea, el conocimiento del bien y del mal, la ética del hombre tenía como referencia a su Creador. No era algo dentro del hombre, que el hombre pudiese extraer de sí mismo. Lo correcto es aquello que me va a hacer sentir bien a mí. No. Lo correcto es lo que me agrada. Tampoco. No, lo correcto es aquello que me ayuda a realizarme. Tampoco.
Lo correcto es aquello que mi Criador dice que es correcto. Y punto. Y punto. Dios dice, de esto no vas a comer, Adán. Y no le da ninguna razón. No se le pone a explicar esto y lo otro. No, no. No puedes comer de ahí. Eso es lo correcto. Tú obedéceme, Adán. No comas de ese árbol. Lo equivocado es que tú me desobedezcas. Si tú me desobedeces, te habrás equivocado. Entonces, desde el inicio, el hombre tiene como referente a Dios. Dios es su referente. O para usar una expresión más conocida teológicamente, el hombre fue creado coram Deo, delante del rostro de Dios, o en la presencia de Dios, refiriéndose a vivir una vida consciente de la presencia y de la autoridad de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, lo sepas o lo quieras o no, lo hacemos delante de la presencia de Dios. Todo. Hasta para ser ateo. Un ateo, hasta para ser ateo, tiene que referirse a Dios. Es que yo no creo en Dios. Tiene que poner a Dios de referente, aún para ser ateo. Es así que el hombre fue creado. Su referente siempre fue Dios. Por tanto, el hombre no era moralmente ignorante, no era un ignorante, ¿no? A pesar de que era moralmente inocente, sí lo era. A esas alturas todavía era inocente. Él era moralmente inocente, pero no era moralmente ignorante. Dios le había comunicado lo que era correcto y lo que era incorrecto. La pregunta es si el hombre habría de seguir aquello que era correcto. Esa es la pregunta. Y terminamos aquí con el versículo 17, en donde encontramos las consecuencias de esa desobediencia. Dios le advierte de cuáles serían las consecuencias. Pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. El hombre, hermanos, empezaría a conocer el mal por su propia experiencia. Él no conocía el mal por haber probado el mal en sí. Él sabía lo que era malo porque Dios le dice ahí lo que es malo. El día que desobedezcas a Dios, vas a experimentar el mal por ti mismo. Y ya no tendrías a Dios como referente. Sería tu propia experiencia en desobediencia a Dios que te haría conocer el mal. Y ese conocimiento experimental del bien y del mal de forma autónoma, independiente, traería como consecuencia ¿qué? La muerte. La muerte. Porque esa desobediencia causaría la separación de Dios. Y esta es la primera vez que este concepto de muerte aparece en la Biblia. Porque hasta ahora el adjetivo que más abundaba es este, que todo era muy bueno, bueno en gran manera. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Y ahora por primera vez aparece esta palabra, muerte. Muerte. Por tanto, el contexto, hermanos, la muerte es lo opuesto a la vida. Es lo opuesto a todo aquello que Dios había hecho hasta ahora. Todo era muy bueno hasta ahora, porque todo obedecía a Dios, todo caminaba de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, todo caminaba de acuerdo a su ley y a sus regulaciones, a lo que Él había establecido. Y el hombre fue creado como el único ser que podría traspasar los límites morales que Dios iba a establecer. El hombre fue creado recto, santo y puro, pero con la posibilidad de transgredir. La voluntad era mutable. Ahora él quería obedecer a Dios, pero ahora tenía la posibilidad de no obedecerlo. Él podía hacer eso. La desobediencia, por tanto, introduciría la muerte. Y aquí tenemos que explicar este término teológico de qué es la muerte. Porque aquí dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos conocemos la historia de lo que ocurrió en el huerto del Edén, en el capítulo 3, y que veremos más adelante. Conocemos la historia y sabemos que el día que Adán comió y Eva comieron y desobedecieron, no murieron allí, no cayeron fulminados por un rayo, ¿verdad? De repente allí con la manzana todavía entre los dientes. Entonces, juntando todos los textos y todo nuestro conocimiento teológico de los estudiosos, tenemos que aplicar aquí el siguiente significado, hermanos. Al decir Dios que el día que de él comieres morirás, lo que Dios estaba diciendo, queriendo decir es que eso introduciría la muerte espiritual en el mundo.
Es decir, la muerte como separación. La muerte siempre significa separación, y lo vais a entender. Adán, te vas a separar de mí. Vas a morir espiritualmente. Ya no volverás a tener más comunión conmigo. Esa intimidad y esa proximidad con la que yo te creé, Adán, el soplo de la vida que hay en ti se va a acabar también. Y el día en que me desobedezcas, tú vas a morir para mí y yo voy a morir para ti, Adán. Y después de eso, hermanos, le dice Dios a Adán, después habrá otra separación, otra muerte, que será entre tu cuerpo y tu alma. Yo te creé como una unidad, te hice del polvo de la tierra y soplé en ti el aliento de vida. Si tú me desobedeces, esa unión que hice contigo va a desaparecer. Tu cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado y tu espíritu volverá a mí. Y tu cuerpo se deshará en el polvo. Y en tercer lugar, la tercera muerte, esta es terrible también, es la muerte eterna. Te separarás eternamente de mí. Esa alma con la cual yo te creé, Adán, esa alma es inmortal. Ese soplo de vida que yo puse en ti es inmortal. Eso no va a morir nunca, jamás. Quedará eternamente separado de mí. Entonces aquí estamos hablando ya en términos del Nuevo Testamento de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que sería el infierno, separados eternamente de Dios. Pero os dais cuenta, la muerte siempre significa separación de Dios, la muerte espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que no conocen a Dios están separados de Dios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. Luego se produce la muerte física, que en el caso de Adán fue con 930 años y volvió al polvo donde fue tomado. Pero su alma no. Su alma está aguardando el día de la resurrección y el día del juicio. En el caso de Adán, yo creo que fue un creyente, a pesar de todo, por la gracia de Dios. Pero habrá un día de juicio donde los salvos serán puestos a un lado, ¿verdad? Y los otros serán arrojados al infierno. Y esa será la muerte eterna, la separación por siempre de Dios. Todo eso lo encontramos aquí, en estas palabras, en forma de simiente todavía. Es un concepto que tiene que ser desarrollado a lo largo de la Escritura. Esto es un anticipo solamente. El día que comieres ciertamente morirás, Adán. Dios advierte al hombre en su bondad, le advierte en su misericordia y en su gracia. Y así termina Moisés el relato de la creación del hombre y la prueba a la cual él fue sometido. El próximo día, si Dios lo permite, ¿verdad?, veremos la creación de la mujer, cómo Dios crea a la mujer y lo hace como una prueba más de su bondad hacia el hombre. La bondad de Dios no terminó aquí poniendo al hombre en ese lugar tan hermoso, tan especial, que era el paraíso, ¿verdad? Dios, como prueba de su bondad, como prueba de su amor para con el hombre, le trae a alguien para que sea su ayuda idónea, que sea su compañera. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, ¿verdad? Ahora quiero con vosotros terminar con algunas aplicaciones para nosotros. ¿Qué es lo que este pasaje, hermanos, nos enseña? Primero, que no es posible, hermanos, conciliar una visión evolucionista, teísta, con la lectura histórica de este pasaje. Eso es imposible. O leemos el Génesis como historia, y por lo tanto eso excluye al evolucionista teísta, o de lo contrario tendremos que adoptar la visión evolucionista teísta y terminaremos leyendo este texto como si fuese una leyenda, un mito, como algo simbólico. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es el evolucionismo teísta? Os lo voy a explicar para que sepáis lo que es. Es una tentativa de teólogos cristianos, digo cristianos entre comillas, de conciliar el relato del Génesis con lo que dice la ciencia. Vamos a buscar puntos de encuentro. Vamos a hacer que este relato pueda encajar con nuestra fe. La ciencia dice que el ser humano, que el hombre, no es diferente de los animales porque todos proceden de un ancestro común. Lo que ha ocurrido es que desde que comenzó la vida, esta vida comenzó a
diversificarse, ¿verdad? Y a complicarse. Y de aquella célula, de aquel organismo inicial, salen todas aquellas formas de vida que nosotros conocemos a día de hoy. Eso es lo que dicen los evolucionistas. Y eso ocurre a través de un periodo de millones y millones y millones de años, en que el proceso evolutivo, hermanos, y la selección natural escogen aquellas mutaciones aleatorias que van a permitir que determinados organismos sobrevivan por encima de otros. Los más fuertes, los más hábiles, los más capaces van a sobrevivir, los más débiles van a desaparecer. Eso es la teoría de la evolución. Entonces los evolucionistas teístas, o sea, evolucionistas que creen en Dios, por eso se llaman teístas, porque creen en Dios, quieren unir ese conocimiento científico, entre comillas, a lo que este texto dice aquí, hermanos. Entonces es imposible combinar esto. Al menos que digas que este texto aquí no es histórico, que es un mito, es una leyenda, es algo que está siendo contado aquí de una manera primitiva y precientífica por Moisés. Pero nuestra dificultad, hermanos, y para ser completamente honestos en esta tarde, que los argumentos de los evolucionistas teístas, ellos dicen, hermanos, no, que realmente Adán y Eva existieron. ¿Pero cómo? Sí, son históricos, pero ellos eran una pareja de homínidos que Dios escogió de en medio de una población de homínidos que ya existían, y Dios escogió una pareja de ellos para continuar su plan de redención. Pero ellos no eran los únicos y tampoco fueron creados del polvo de la tierra. Ya existían, y como resultado de la evolución, ellos venían de un antepasado común a todos. Eso es lo que dicen. Pero tampoco estamos de acuerdo con eso. Eso para nosotros resulta un problema. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Y no voy a entrar en la cuestión de la falta de pruebas científicas a todo esto y de las preguntas que han sido planteadas por científicos serios a esta narrativa evolucionista. Las dificultades que presenta para nosotros es la siguiente, escucha bien. Resulta muy difícil para nosotros, hermanos, leer este texto como un relato histórico y seguir manteniendo la posición evolucionista. Es imposible. Es imposible. En primer lugar, porque para nosotros todo este relato del mensaje de la Biblia depende de que estos hechos ocurrieran realmente como están siendo narrados aquí. Si Dios no creó un primer hombre como cabeza de la raza humana en un momento específico de la historia, entonces no existe representación. Os estáis perdiendo medio mensaje. No existe aquello que conocemos como solidaridad o imputación. Si Adán no es el primero de la raza humana, entonces nada de lo que él hizo se puede aplicar a nosotros, nada, porque no nos estaba representando. Si Adán no es el primero de la raza humana, entonces nada de lo que él hizo se aplica a mí. Por tanto, yo no heredo ese pecado original. Yo no soy culpable de nada de lo que Adán haya hecho. ¿Entendéis? Si él no es el padre, el ancestro de todos nosotros, entonces nada de lo que él hizo se puede aplicar a mí. Yo no soy culpable de lo que Adán haya hecho. Ese es el argumento. Yo no puedo estar preocupado por el pecado de Adán. Yo no puedo ser considerado bajo la ira de Dios por causa del pecado original. No puedo, porque él no me estaba representando. Y también de la misma forma, si esto fuese así, que no lo es, si no existe eso, tampoco puede entonces recibir la imputación de la justicia de Cristo, por tanto, Cristo tampoco nos estaría representando. O uno o lo otro, no. Tiene que ser todo. Lo uno y lo otro. Lo uno y lo otro. Lo uno y lo otro. No existe una representación, no existe una solidaridad si esto no ocurrió, si esto no es histórico y real. Pero podemos ir más lejos todavía, hermanos. Entonces Cristo no nos puede representar. ¿Por qué? Porque ya Adán no nos representa. Pues Cristo tampoco. Por lo tanto, no hay necesidad de redención. No hay necesidad de un Salvador. ¿Te das cuenta cómo está tirando todo esto por tierra? Ya no hay necesidad de un Salvador. ¿Para qué? Y todo el resto de la Biblia, hermanos, todo el resto de la historia bíblica, de aquí en adelante, hermanos, se pierde. Pierde su valor.
Si todo esto que está aquí no es histórico, tú puedes coger esto y tirarlo a la basura como si fuese un papel sucio sin valor ninguno. No tiene valor. Pura fábula, pura leyenda. Lo puedes tirar al cubo de la basura. Pero hay algo que todavía es peor. La credibilidad de Jesús y del resto de los autores bíblicos del Nuevo Testamento que se refieren a este episodio como siendo real e histórico. Si abrimos nuestras Biblias, por ejemplo, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, y escuchamos lo que dice el apóstol Pablo allí. Pablo es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Y dice allí en 1 de Corintios 15, 44, dice: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y escucha ahora, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y aquí Pablo está citando exactamente, literalmente, el texto de Génesis 2 que estamos considerando en esta tarde. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, hecho del polvo. El segundo hombre es del cielo celestial. ¿Pablo creía o no creía en el relato de la creación del Génesis como algo histórico? Claro que creía. Que eso es literal e histórico, y nuestro Señor Jesucristo también. Al punto de hacer aquí una analogía entre la creación del primer hombre de la tierra, el primer Adán, y Jesucristo, el último hombre, el segundo Adán, nuestro representante. Así como Adán nos representó, hermanos, así también Cristo nos representa. Por lo tanto, si no hacemos una lectura histórica de este texto, hermanos, vamos a tener problemas con el resto del mensaje de la Biblia, muchos problemas. Vamos a terminar careciendo de un fundamento sólido al que aferrarnos. De ahí la seriedad de considerar estas cosas y entenderlas y creerlas. Segunda aplicación. El pasaje, por lo tanto, nos enseña que Dios hizo al hombre, primero al hombre, y lo hizo cabeza de la raza humana, como representante de todos sus descendientes, y es así como debemos de entenderlo. La obediencia de Adán, por tanto, habría bendecido a toda la humanidad, y su desobediencia lo que trajo para todos nosotros, pues fue la muerte espiritual, porque él fue el primero, el que nos representó allí. De este modo Moisés prepara el escenario para la caída, es lo que está haciendo Moisés, preparando el escenario, el telón de fondo para el capítulo 3, el capítulo de los más importantes de la Biblia, el más atacado de toda la Escritura. Y Moisés está preparando ese escenario para el capítulo 3 y las consecuencias que afectarán a toda la raza humana. Y es la base al hecho de que Adán fue el primer hombre hecho del polvo de la tierra y hecho que estaba representándonos a nosotros allí. Dios, por medio de Adán, nos imputa bendiciones y maldiciones a sus descendientes. Esto lo veremos a lo largo de la Escritura. Dios le dice muchas veces a su pueblo: si me obedeciereis, ¿qué pasa? Te bendeciré hasta 1000 generaciones. Si me desobedecieres, te castigaré hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Por qué Dios hace eso, hermanos? Precisamente a causa de esa solidaridad, de esa representatividad de Adán sobre nosotros, y por el hecho de que todos descendemos del primer hombre que fue creado por Dios. Tercera aplicación. El pasaje también nos habla acerca de la verdadera naturaleza del hombre. Por un lado vemos cómo el hombre era adorado en aquellas épocas y venerado en las culturas de Egipto. Por ejemplo, el faraón era considerado como un dios. En Babilonia, Nabucodonosor se le construyó una estatua de oro, se le adoraba también como si fuera un dios. Y también en medio de los pueblos cananeos, en donde los gobernantes de aquellas ciudades eran considerados hijos de los dioses. Y por otro lado, se iban al otro extremo completamente, ¿verdad? Allá en Medio Oriente el hombre era visto como algo escaso de valor, a tal punto que era ofrecido como un sacrificio humano a sus dioses, ofrecían sus propios hijos, los sacrificaban vivos, los entregaban vivos al fuego. El hombre no tenía valor para aquella cultura, era ofrecido como un simple sacrificio humano a sus dioses.
La esclavitud allí era habitual, era normal, era común en aquellos tiempos. Eran vendidos, eran explotados, eran abusados. La vida del hombre y de la mujer no tenían valor ninguno para aquellas culturas. Entre tanto, y como el contraste que nos ofrece aquí Moisés nos presenta la vida del hombre como una creación especial de Dios, del Dios de Israel. Él fue hecho del polvo de la tierra y no de la sangre de los dioses, como muestran algunas narrativas históricas de esos pueblos. Por lo tanto, el hombre no es divino y debería estar agradecido a Dios recordando que viene del polvo de la tierra. No somos divinos, venimos del polvo de la tierra, recuérdalo. Cuando se te hinche un poco el pecho, recuerda dónde vienes. Por otro lado, vemos que el hombre es el único ser vivo que Dios crea de manera especial y directa. Lo envolvió con sus manos y con su soplo, con su aliento, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre tiene un valor especial, él tiene dignidad. Él no puede ser tratado con dureza, como un objeto de compra y venta. No puede ser tratado así, ¿verdad? Cuarta aplicación, van rápidas, ¿eh? El hombre fue creado como un ser moral, capaz de escoger entre el bien y el mal. Él no estaba bajo el capricho impredecible de los dioses. Todas aquellas religiones eran fatalistas en el sentido de que el hombre no sabía lo que iba a ocurrir. Su destino estaba en las manos de los dioses. Si estaban enfadados, le iba a ir mal. Si estaban alegres, les iba a ir bien. Era totalmente impredecible. El hombre no es un prisionero de las fuerzas del destino, ni tampoco es guiado por las estrellas. Fue creado con la capacidad de escoger entre el bien y el mal, de tomar sus propias decisiones y de ser responsabilizado por ellas. Así fue creado el hombre. De hecho, en la cultura de aquella época, hermanos, el fatalismo dominaba la visión en cuanto al destino del hombre. El hombre estaba dominado bajo el capricho de los dioses, gobernado por eso, del juicio, de las estrellas, del destino, de la suerte, del azar, era lo que gobernaba sus vidas. Pero Moisés dice, no, el hombre fue creado un ser a imagen y semejanza de Dios, con libre albedrío, con libertad, con poder para escoger entre el bien y el mal. Y eso acarrea consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de desobedecer y pagar por eso. Si obedeces, obtendrás bendición. Si desobedeces, atente a las consecuencias. Y aclaro que todo esto ocurre aquí bajo la dirección de un Dios que es soberano, un Dios amante, que gobierna todo, un Dios bondadoso que nos creó de esa forma. Quinta aplicación. El hombre está bajo la autoridad de Dios y bajo su pacto. Dios no solamente es ese creador bondadoso, sino que es nuestro legislador. Él establece leyes. No solo es nuestro creador, sino que ha establecido leyes para nosotros. Aquí, por primera vez, Dios introduce una ley. Hasta ahora Él había creado, lo estábamos viendo en su faceta de creador, pero ahora legisla y le dice, mira, Adán, aquel árbol. Artículo primero de la Constitución del Jardín del Edén, párrafo primero. Está prohibido comer. Puedes comer de todo árbol, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios estableciendo leyes, Él no solo nos crea, Él tiene autoridad sobre su creación para decir esto está bien, eso es lo correcto y esto está mal y es lo incorrecto. Ese es nuestro Dios. Sexta aplicación, son 7, quedan 2 y son cortitas. No es posible creer en este pasaje y ser un relativista moral. ¿Qué es un relativista moral? Son aquellos cristianos que dicen que la verdad es relativa, que lo correcto e incorrecto depende de cada uno, de su punto de vista. Una de las marcas, como estamos viendo, del cristianismo bíblico es exactamente la distinción, ¿verdad? Dios es un Dios que hace distinciones. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Dios no solamente hace distinciones en su creación, Dios es distinto del mundo, las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas, el animal del hombre, todo lo distingue. Él hace todas estas distinciones que son importantes, pero ahora va a hacer una distinción ética.
entre el bien y el mal. No es lo mismo. No es lo mismo el bien y el mal. No son iguales. No es relativo. No es lo que a ti te parezca. El bien es aquello que Dios dice que es bueno. Y malo es aquello que Dios dice que es malo. Por lo tanto, si nosotros quitamos a Dios de la ecuación, no existe una referencia externa para nosotros. No existe. Si quitamos a Dios de aquello que es correcto o incorrecto, ¿cuál va a ser entonces nuestro referente? El hombre, nosotros mismos. Y es ahí en donde entonces todo va a ser relativo. Según tú pienses, así actuarás. Lo que a ti te parezca bien, a mí me parece mal. Todo relativo. Porque el hombre es quien va a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cada hombre tendrá su propia opinión. Por tanto, todo es relativo. No. Para mí no es correcto lo que para ti lo es. Y punto. Te parezca bien o te parezca mal. Y lo que está mal para mí, para ti no lo está. El relativismo es el resultado de la ausencia de Dios. Eso es lo que pasa. Aquel hombre para quien Dios no es su referente, este hombre comienza a trazar sus propias leyes, sus propios caminos, sus propios dictámenes. Y séptimo y último lugar, y concluimos con esto, todo esto nos lleva, o debería de llevarnos, hermanos, a humillarnos delante de nuestro Dios y poder ver la grandeza, la enormidad del pecado, la seriedad del pecado. Nosotros hemos pecado contra ese Dios bondadoso, hermano, santo, justo, que nos lo dio todo. Y nosotros insistimos en ofenderlo, insistimos en apartarnos de Él, en darle la espalda. Y su misericordia no se detiene ahí, hermanos, porque Adán, hermanos, Adán no es más que un tipo del Hijo, del Señor Jesucristo, que un día vino a pisar aquí, no en el jardín del Edén, sino en el campo, en la tierra maldecida por Dios. Y vino para rescatarnos, hermanos, y traernos de vuelta a Dios y restaurar el paraíso perdido, hermanos. Por eso el Señor Jesús es nuestra única esperanza. Cree en Él, mi hermano, mi amigo, cree en Él, abrázalo de todo corazón y vive para la gloria de Dios. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.